Hola chicos, ¿cómo les va? Nos encontramos nuevamente para trabajar con nuestra historia, sí, Casi Perro del Hambre, capítulo número 2, que se llama Donde describo nuestros esfuerzos por entrar al paraíso. En realidad, no puedo culpar a mis hermanos por su avidez desesperada. Sucede que en mi barrio la comida era escasa. Mi madre hacía lo posible por alimentarse bien, pero seguía siendo un manojo de huesos, tan flaca que a veces se me hace que ni proyectaba sombra. Yo mejor que nadie puedo dar cuenta de sus afanes por conseguir comida, el método de vigilancia permanente de las fuentes de la energía que había desarrollado para lograr llegar antes que los demás al festín me permitió ser testigo, día tras día, hora tras hora, de mi incansable tarea de llenar el estómago con algo contundente. No acababa de brotar la última gota de sus tetas exhaustas que ya salía ella a reponer sus energías. No le resultaba fácil la tarea, tenía muchas virtudes mi madre, pero no de la destreza, nunca fue gran cazadora, era algo corta de vista y más bien lenta por culpa de una vieja renguera, de modo que los pajaritos se le escapaban con facilidad, casi en las narices. Los ratones también eran rápidos y no abundaban tanto, aunque en una ocasión memorable la vi atrapar de una sola dentellada a un cuis deslumbrante de gordo. Y en cuanto a las comadrejas, mi madre sabía por experiencia que es mejor no entrar en trato con ellas. Ranas había en abundancia, eso es verdad. Al atardecer sonaban como chaparrones de campanitas debajo de los berros y los hinojos, pero seguramente le resultaban demasiado escurridizas. Por otra parte, creo que siempre le despertaron un ligero sentimiento de asco, ya que solo en una o dos ocasiones de extrema hambruna la vi acercarse al gran charco que había cerca de la ruta y recoger una o dos como a desgano y sin disimular el disgusto. La gran solución era la quinta, aunque tenía sus riesgos. En la quinta abundaba la comida se apilaba, se amontonaba, brotaba de todos los rincones, había espléndidos tachos de basura, mesas tendidas, provisiones que caían de las bolsas como glorias del cielo, ristras de chorizos, tiras de asado, huesos en los que habían quedado pegados maravillosos cueros, grasitas crocantes, fibras jugosas. La quinta era el paraíso, pero ya se sabe que el paraíso no es tan fácil de acercarse. No solo nosotros, sino todos los demás perros de los alrededores sabíamos que, para conseguir comida de la quinta, no había sino dos caminos, la caridad o el robo. Mi madre, que, como ya dije antes, no era demasiado audaz ni demasiado diestra, solía obtener mejores resultados con la caridad, pero varios de mis hermanos y muchos vecinos desarrollaron, como ya tendré ocasión de contarles luego, admirables técnicas de robo. No se puede decir que fuera hermosísima mi madre, pero linda sí era. Clarita, de pelo suave, erguida, con esos ojos oscuros enormes y de mirar tan dulces. Siempre mansa además, a mi modo de pensar, hasta demasiado, de buen carácter, acostumbrada a soportar las exigencias de los perros jóvenes en las épocas del amor y las exigencias de sus cachorros después, en las épocas de crianza. En la quinta ya la conocían, la llamaban la buena. Para la buena siempre había algún hueso y hasta un buen trozo de falda completo, hígados de pollo, chicharrones y a veces papas fritas, que mi madre nunca rechazó, un poco de puro educada que era, y otro poco por eso de que cuando hay hambre ya se sabe, no hay pan duro.
Yo que, fiel a mi teta, como siempre, no me separaba de mi madre ni a sol ni a sombra, asistí en más de una oportunidad a esas generosas meriendas. Los humanos me resultaban apasionantes en esos tiempos. No solo los observaba con atención y cuidaba de atrapar con mis orejas todas las palabras, cosas que jamás he dejado de hacer, sino que además depositaba en ellos la fe y una confianza que hoy, a la distancia, no puedo sino considerar ingenuas. Sin embargo, hay que reconocer que el amor a la buena se terminaba de repente en la quinta si la buena llegaba con todos sus cachorros a cuestas o acompañada por otro vecino y compadres de la zona que, sabiendo de sus excelentes migas con los dueños de la comida, se le pegaban como sanguijuelas en cuanto ella filaba hacia el gran portón de madera. Cuando en lugar de una perrita buena, mansa, amielada, llegaban 15 o 20 perros hambrientos, los de la quinta dejaban de sonreír, agitaban los brazos en el aire, gruñían, ladraban, fuera perros como desaforados, y juntaban piedras para hacer punterías en nuestros lomos. Y no solo eso, en algunos casos, cuando los más remisos se negaban a abandonar el terreno, soltaban a las bestias. Las bestias merecen un párrafo aparte. Eran dos, macho y hembra, altas, negras, musculosas, con collares gruesos y erizados de púas alrededor del cuello. Me cuesta aceptar que pertenecieran a mi propia especie. Nunca entendí por qué nos odiaban tanto, pero nos odiaban, eso es seguro. No se limitaban a corrernos, a gruñirnos y a ladrarnos con furia, sino que cuando lograban atrapar a alguno de nosotros, como le pasó al pobre Bigotes un día, nos mordían sin piedad y nos dejaban aullando y sangrando junto al cerco. Rara vez avanzaban sobre el camino, se quedaban un largo rato junto al portón, matoneándonos y mostrándonos sus dientes blancos y largos, y después se daban media vuelta y volvían hacia la casa, marcando orgullosamente cuanto árbol encontraban en el camino. Supongo que ese era su trabajo, el conchavo que habían conseguido, conchavo de bestia. Sus ventajas tendría porque parecían bien alimentadas y tenían los dientes blancos y el pelaje lustroso. Aunque no todo era rosas, estaban casi siempre encadenadas a una gran argolla de hierro que habían clavado con una estaca en el suelo y tenían los ojos sombríos y opacos. De todos nosotros, el único que, al menos en una oportunidad, logró dejarles el recuerdo de una dentellada en el pescuezo fue el tigre. Fue su último acto de rebeldía. Todo el barrio le celebró la hazaña. Las relaciones con la quinta empeoraron mucho después del primer robo y mi madre ya ni siquiera se atrevía a aparecer mendigando por los alrededores del portón. Obra de la Manchas, que siempre fue la más rápida y la más decidida, les robó todo un pollo. También ella, como el tigre, ganó gran popularidad en el barrio con la hazaña. En mi familia adorábamos el pollo o el pájaro, vivo o muerto, crudo o cocido, con o sin plumas, gallina, gorrión o cotorra. No somos quisquillosos al respecto. Mi padre, según le oí decir en una oportunidad al puestero, era el terror de las urracas que anidaban en el ombú del fondo. Digo esto para que se entienda bien lo que pudo llegar a sentir mi hermana cuando pasó
por el campo de trigo que le da a los fondos de la quinta, tratando de evitar el cerco por si las bestias andaban sueltas, y de pronto sintió el inconfundible aroma de un pollo gordo, inmenso, que empezaba a entibiarse encima de la parrilla. Uno huele esas primeras gotas de grasa estallando contra las brasas, ese chamusqué de la piel donde tal vez haya quedado prendido el canuto de alguna pluma, y uno siente que el estómago le da vuelco, que algo irresistible, poderoso, lo impulsa a acercarse de un salto al sitio de donde mana el aroma y, apropiándose de él, metérselo en el cuerpo cuanto antes, casi sin masticarlo. Eso fue precisamente lo que hizo la Mancha. Le sirvieron su extraordinaria agilidad y su sigilo. La Mancha nació para ladrona, elástica, silenciosa, veloz. Se arrimó al cerco sin mover siquiera una brizna, sin hacer temblar ni una hebra del penacho de los cardos. Se metió por un hueco del alambrado y de un solo salto, desafiando los carbones encendidos y el espantoso calor que desprendía todo este sitio, hizo pie con gran riesgo de su vida en la roldana donde se enroscaba la cadena que hacía subir y bajar la parrilla, y atrapó su pollo. Cuando uno de los habitantes de la quinta alcanzó a verla, ya estaba ella de nuevo en el campo de trigo, corriendo a toda velocidad, con las mandíbulas bien apretadas y arrastrando su botín por el suelo. Soltaron a las bestias de inmediato, pero la Mancha ya estaba muy lejos de su terreno y no lograron seguirle el rastro. Para decir verdad, no fue mucho lo que disfruté de ese pollo legendario, como se podrán ustedes imaginar, después de que se hartaron la Mancha, el oso y el tigres, de que recogieron los tendones y los pellejos aprovechables, el batata, el colite y la blanca, y de que mi madre, el coco, el uñas y la ñata se ocuparon de triturar a conciencia el resto de los huesos, al bigotes y a mí, no nos quedaron del banquete más que 2 astillas que más que comer estuvimos olisqueando y adorando largo rato, tratando de sacar el mejor provecho posible de ellas, porque si bien eran incapaces de alivianarnos el hambre, bien podían servir para alimento del espíritu y para acariciarnos el orgullo que teníamos casi siempre bastante maltrecho. El de la Mancha fue el primero de una serie de robos de los que no fueron protagonistas los miembros de mi familia, sino otros compañeros del vecindario que empeoraron considerablemente la situación y desembocaron en una ruptura total de las relaciones amistosas con la quinta. Al terror de las bestias se agregó por ese entonces el terror del chumbo, un rifle de aire comprimido que hizo sus estragos y que a mí me dejó de recuerdo esta cola rabona que tengo y que a algunos le despierta risa. En pocas palabras, que el paraíso se nos cerró de un portazo y nos quedamos del lado de afuera de la abundancia, condenados a entretener como mejor pudiéramos el hambre. Y fue precisamente en medio de esa época de dieta rigurosa que algunos de nosotros empezamos a conseguir empleo. Bueno chicos, acá terminó el segundo capítulo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo.